Pues abrimos nuestro foro de recursos humanos de este lunes 17 de octubre de 2011. Saludamos a José Manuel Villaseñor, director general de SESAN. José Manuel, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Fran. Mañana actúa usted, ¿no?, en Interban. Bueno, es una forma de decirlo. Bueno, sí, tenemos una ponencia en Interban. Se expone y se actúa también, ¿eh? Sí. ¿A qué hora todo lo que se pueda. ¿A qué hora es esa ponencia? Bueno, es a las 12 menos 10. Muy bien, saludamos a Miguel Ángel Robles también, presidente de Interban, que siempre nos está también en ese congreso Interban, al cual estaremos mañana tempranito por allí unos minutos, y especialmente también en la blogosfera, donde hemos participado en el jurado a los mejores blogs de recursos humanos. Saludo a don Jorge Cajigas, presidente de Fundipe. Don Jorge, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, que no le veo que hace tiempo, y eso no me gusta. A mí tampoco, no me gusta ni no estar aquí y no veros tampoco. Bueno, pero es buena señal también, que hay mucho trabajo por ahí, ¿no? Debe haber mucho trabajo, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Jorge Cajigas, presidente de Fundipe. Saludo también a Alfonso Jiménez, socio fundador de People Matter. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué de nuevo nos trae People Matter? ¿Qué noticias nos trae People Matter hoy? Bueno, hoy quería comentar pues un estudio que vamos a hacer público mañana precisamente, y en una otra reunión que vamos a tener también el miércoles, sobre productividad en la gestión de recursos humanos en estos momentos. Bueno, pues de eso tiene mucho que contarnos Alfonso Jiménez, y enseguida vamos a ver esas conclusiones. Y saludo a nuestro invitado, director de recursos humanos en esta jornada, Mariano Ballesteros, director de recursos humanos de Europcar, que siempre me agrada mucho que venga por el foro. Querido Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias. Bueno, pues hay muchas noticias en Europcar, y luego la vamos a enlazar con lo que nos va a presentar Alfonso de productividad, pero bueno, ¿cómo son los recursos humanos? Vamos a recordar lo de tu compañía de Europcar. Mariano. Europcar es líder en el sector del rentacar, y en los últimos años, sobre todo, se ha convertido en un proveedor global de servicios de movilidad, para ajustarse de la forma más precisa posible a las demandas de los clientes. Europcar tiene sobre todo un fuerte compromiso en este momento con las políticas de responsabilidad social corporativa, y es una de las empresas en este sector que más se preocupa tanto por el medio ambiente, la seguridad vial, así como la inclusión de personas que se encuentran en riesgos de exclusión social. Tenemos, digamos, tres aspectos o tres ejes fundamentales, proyectos en los que ahora mismo podemos estar, trabajando como proyectos líderes en el aspecto de la gestión en cuanto a recursos humanos. Por una parte, lo tan conocido y tan manido que es la atracción y retención del talento. Hay otro aspecto que lideramos desde Recursos Humanos, que es un proyecto que se llama Promoter Score, y que tiene como finalidad fundamental el que los clientes de Europcar sean los primeros prescriptores de la marca. Y luego también otro aspecto en el que personas que están aquí conmigo también tienen mucho que decir, y es presencia de la marca en redes sociales, en Internet, es decir, un gran apoyo a todo lo que se relaciona con la marca, ¿no? Y especialmente también leía una noticia que su compañía pues fomenta el voluntariado entre los empleados, una compañía europea líder como la suya, bueno, que se enmarca en la política de responsabilidad social corporativa, cuyos pilares fundamentales están siendo el medio ambiente, la seguridad vial, la integración de personas, ¿no? Efectivamente, desde hace muchos años los aspectos de medio ambiente han sido uno de los grandes ejes en los que se ha movido la responsabilidad social corporativa. Tenemos como ejemplo una flota ecológica por el cual el 60% de los vehículos de la compañía están equipados con motores de baja emisión en CO2. El promedio de edad de los vehículos en la flota es de 6 meses. Además, Europcar está comprometida con la implantación de programas para reducir el consumo de recursos. Tenemos también programas de compensación de emisiones, y asimismo hay mucha transparencia en las emisiones de CO2. Aquí simplemente quería comentar que cualquiera que alquile un vehículo de Europcar tiene acceso a través de su página web a una aproximación de las emisiones de carbono que mide cada uno de los modelos. Esto yo creo que da una gran transparencia en este sentido. Otro aspecto en el que le damos una gran relevancia es la parte de la seguridad vial. Tenemos un plan de movilidad sostenible. Trabajamos con fundaciones tipo Ponle Freno de Antena 3,
por la importancia que tiene circular de una manera correcta, tanto para empleados como para clientes. Y el aspecto de la integración de personas con discapacidad es uno de los pilares básicos en Eurocar. Con una plantilla de 900 empleados, mantiene acuerdos con diferentes instituciones a través de las cuales pretende facilitar la inserción de estos colectivos en el mundo laboral. De hecho, en su momento, Eurocar obtuvo algunas certificaciones y algunos premios por el CERMI o por la Generalitat catalana por la integración de personas con discapacidad. Y Mariano, ¿cuáles son los retos con los que tiene encima de la mesa el director de Recursos Humanos de Eurocar para, iba a decir, lo que queda de este año, pero también pensando en el próximo año 2012, que no va a ser tan fácil como parece? Los retos son tremendos desde el punto de vista del negocio. Eurocar es una de las cuestiones fundamentales que siempre ha planteado, es que Recursos Humanos es un socio estratégico del negocio. Entonces, profundizar en todo lo relacionado con esta parte estratégica. Eurocar es una compañía de servicios, los servicios los dan las personas y, sin lugar a dudas, el hecho de que los Recursos Humanos sean una referencia es un aspecto muy importante. En ese sentido, para nosotros es muy importante todo lo que se relaciona con la atracción de talento. Hemos desarrollado un proyecto muy importante, muy fuerte en ese sentido. Otro de los aspectos que tenemos, además muy recientito, porque acabamos de terminar la encuesta de clima de la compañía. Hemos obtenido además una participación récord de la que estamos muy orgullosos. Eso es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. En los tiempos que corren. En los tiempos que corren. Una participación de un 90% de la plantilla. Y aquí, además, una de las cosas que hemos hecho ha sido ligar el aspecto de la participación en la encuesta con la parte de responsabilidad social corporativa. De manera que una de las alicientes que hemos planteado es que cada una de las participaciones en la encuesta estaba ligada a una aportación por parte de Eurocar a un proyecto de responsabilidad social corporativa, de manera que los empleados, no solamente por el hecho de participar en la organización, sino que también por el hecho de estar colaborando a una participación desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa, y concretamente con un plan que se llama Tú Sumas, que es una manera de ayuda y colaboración dentro de personas con dificultades de integración laboral, etcétera. Muy bien, pues le agradezco muchísimo que esté con nosotros y se quede con nosotros a este programa, y participaremos a lo largo de todo el programa de productividad, asuntos, Mariano, y de tecnología, que son dos cuestiones yo creo que fundamentales en el mundo de los recursos humanos. Por cierto, que esta semana en Madrid hay overbooking de actos, de congresos y de conferencias relacionadas con el mundo de recursos humanos. Mañana Interban organiza el Manager Business Forum en IFEMA, el día 18, mañana también, productividad y eficacia en los recursos humanos, en el Salón de Tapices, organizado por HR Access. Y también el miércoles tengo entendido que Sesan Software también presenta un nuevo producto, mañana en el Congreso y el miércoles en rueda de prensa, ¿no, José Manuel? Sí, así es. Cuéntanos cuál es este producto. Bueno, Sesan, fiel a su historia, ¿no?, saca un nuevo producto al mercado que se denomina Sesan On Demand, y este producto es un producto específico para las pymes. En el fondo, lo que ha hecho Sesan es captar la experiencia que tiene tanto en software as a services como en compañías de una dimensión importante, más bien compañías de tamaño grande. Y con esa capitalización lo que hemos hecho es pensar que las pymes, sin lugar a dudas, necesitan también optimizar su gestión de personas. Entonces hemos hecho una solución que es bastante sencilla, flexible, usable, y yo creo que absolutamente focalizada a este segmento del mercado. Muy bien, que presentará a los medios de comunicación el próximo miércoles en la capital de España, ¿no? Eso es, en nuestras oficinas, haremos una rueda con los medios especializados donde esperamos que asistas. Hombre, darlo por descontado, que estaremos por allí. Y fiel a el foro en los últimos años, me gusta adelantarnos un poco a las cosas que ocurren, y para eso hablar de productividad
creo que People Matter ha desarrollado un trabajo muy muy interesante que vamos a tener la oportunidad de ir desglosando en la tertulia, y que a partir de ahora pues Jorge Cajigas, José Manuel Villaseñor, Mariano Ballesteros y el propio Alfonso Jiménez, que nos acompaña, socio fundador de People Matter, bueno, pues yo creo que es muy interesante conocer las conclusiones de ese informe de productividad y eficacia en los recursos humanos y sobre todo qué han dicho las grandes compañías sobre todo esto, Alfonso. Bueno, pues para poner en contexto esas conclusiones, comentar previamente que efectivamente este es un estudio realizado entre grandes empresas. Invitamos a participar a 525 empresas, contestaron unas exactamente 104 compañías, bien grandes por volumen o bien grandes por reputación. Utilizamos los dos criterios: volumen de negocio en España o reputación. Para eso pues utilizamos distintas fuentes de premios, reconocimientos, etcétera, ¿no? También un dato importante de contexto es que se ha contestado por parte de los directivos de recursos humanos de manera anónima entre el 12 de julio y el 9 de septiembre, es decir, en mitad de la vorágine y de lo que ha sido este verano, ¿no? Entonces, son empresas de todos los sectores, por sectores no hay grandes diferencias, y algunas conclusiones interesantes es que, por ejemplo, en el ámbito de tecnologías de la información, está aquí José Manuel, bueno, pues comentar que desde el inicio de la crisis o en los 2 últimos años realmente, pues se ha reforzado, o las compañías dicen que se han reforzado las tecnologías como instrumento de mejora de productividad, que han sobre todo que han empezado a analizar los niveles de productividad de sus departamentos más de naturaleza administrativa, cosa que hasta ahora pues no preocupaba, pero las grandes compañías pues están en procesos de ajuste y sobre todo de eficiencia, y entonces tienen que dar ejemplo a los departamentos de recursos humanos, y hasta ahora, si queréis, no había unas métricas o una preocupación por la métrica del número de administrativos referidos al área de administración de personal, y que sin embargo ahora pues se han introducido. Fijaros, el dato es que hasta el 80% de las grandes empresas han empezado o tienen ya métricas comparadas respecto a productividades en el área fundamentalmente de administración y nómina. Y también es que que una de cada 3 empresas, el 31% de las grandes empresas españolas, pues tienen algún proceso externalizado en recursos humanos. Es decir que la externalización también se está utilizando como una fórmula de eficiencia, ¿no? Luego, respecto a un tema muy candente como son las reducciones de plantilla, la contención de costes de personal, en definitiva, ¿no? Pues lo que hemos visto es que en las grandes empresas siempre se dice, ¿no? El tema de la crisis ha sido fundamentalmente un tema de pyme, ¿eh? Bueno, pues eso no es cierto del todo, ¿no? Desde en los 2 últimos años, pues prácticamente 2 de cada 3 grandes empresas han incrementado sus procesos de reducción de plantilla, o bien por jubilaciones anticipadas, por despidos y, por supuesto, con procesos de congelación de contrataciones. En concreto, el 61% de las empresas que han respondido han dicho que han reducido significativamente la entrada de personas nuevas, lo cual es un problema, lógicamente, porque no estamos hablando, como decía, del sector pyme, que podemos pensar que está más afectado, sino que realmente estamos hablando de la gran empresa, ¿no? De las grandes empresas. La utilización de fórmulas, llamémosle, más creativas, como pueden ser los dar sabáticos o hacer suspensiones de contratos, cosas de este tipo, se utiliza en menor porcentaje, en torno al 29%, lo cual es casi 1 de cada 3, lo cual está bastante bien. Y luego también lo que se ha visto aumentada son las contrataciones por obra o contrataciones a tiempo parcial. Ha habido trasvase de contratos, digamos, a tiempo completo hacia tiempo parcial.
Y también, bueno, como comentábamos antes, ya un porcentaje alto ha ido a modelos de subcontratación, ¿no? En términos de política retributiva, ha habido congelación salarial. El 57% de las grandes empresas considera que todo lo que está fuera de convenio, lo han congelado. Esto es un dato bastante duro, ¿no? Y en la parte de convenio, lógicamente, pues han tenido que aplicar lo que está regulado, ¿no? También, por ejemplo, en retribución variable, el 73% de las compañías dicen que han aumentado la exigencia de objetivos. Es decir, para conseguir lo mismo, el objetivo es más duro. Es decir, hay que vender más para conseguir lo mismo, ¿no? Y un 41% ha aumentado el peso del variable sobre el total de la retribución. Es decir, el variable ha ganado peso en los 2 últimos años. Otros datos interesantes es que, en positivo, hasta ahora son malas noticias, ¿no? Para jugar un poco la tarde, ¿no? Bueno, en positivo. Congelación salarial, trabajamos más por lo mismo. Por lo mismo, menos gente trabajando, menos horas. Díganos algo más, algo Alfonso. positivo. Pues el 87% dice que ha mantenido las inversiones en formación. Por ejemplo, esto es un dato que no esperábamos y nos parece que el mantenimiento de las inversiones en formación pues es tremendamente positivo, ¿no? Otro dato también positivo es que el 80% ha ampliado incluso pues medidas de conciliación en este periodo. Las medidas de conciliación ayudan, lógicamente, pues también a veces a hacer más en menos tiempo y por lo tanto, con lo cual hay una convergencia de intereses de la persona con los de la empresa, ¿no? Y también se han reforzado las políticas de comunicación en un 66%. Lógicamente se es consciente de que la gente, de que el trabajador, el profesional está un poquito, entre comillas, más quemado, más desenganchado, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es necesario ayudar por el otro lado. Se han impulsado políticas de movilidad funcional para hacer más cosas, a lo mejor la misma persona haciendo más otras cosas o cosas que antes estaban en puestos separados. Y luego lo que sí nos han referenciado, aquí no tengo porcentaje, pero sí en entrevistas cualitativas que también hemos realizado, se ha dicho es que muchas están o bien a través de representantes de los negociadores de convenios sectoriales o bien directamente están intentando llevar establecer vínculos entre los resultados de la empresa con las subidas salariales y llevarlo a la negociación colectiva, llevarlo a los convenios sectoriales o individuales, ¿no? Ha habido casos como, por ejemplo, Iberdrola, que ha sido público hace poco, donde ya ha habido un convenio firmado con una vinculación entre productividad, en este caso resultados, y subida salarial, ¿no? Luego también hay datos interesantes en cuanto a peculiaridades sectoriales, ¿no? Es decir, cogemos la media del conjunto de las empresas y hemos destacado algunos sectores en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, donde más reducción de personas se han producido, pues es lógicamente en la construcción. El 100% de las empresas del sector de la construcción, de las grandes empresas, nos han dicho, el 100%, es decir, todas, nos han dicho que han reducido sus equipos, pero también, por ejemplo, en gran consumo, el 86% de las empresas nos dicen que han reducido sus plantillas, ¿no? Sobre una media del 60%, ¿no? Del conjunto sectorial, ¿no? Por ejemplo, que el sector energético es el que más ha externalizado procesos, ¿no? Posiblemente porque había muchas áreas, mucha oportunidad de mejora ahí con equipos administrativos muy grandes y que era fácil. Y también, curiosamente, es el sector que menos ha congelado los salarios, el sector de la energía, es decir, el sector mejor para sus trabajadores en esta situación de crisis, posiblemente uno de los sectores menos afectados por la crisis, porque en el fondo es un sector bastante regulado y al final los ingresos vienen por tarifa y ley, ¿no?
Muy y bien, así son pues, algunas de las cosas. Sí, muchos datos interesantísimos que mañana va a ofrecer también a los medios de comunicación Alfonso Jiménez, ¿no? Así es. Bueno, pues Jorge, José Manuel, Mariano, hay datos para todos los colores, los gustos, pero especialmente, bueno, esa congelación salarial, esa retribución, esa congelación de la retribución con más trabajo y especialmente datos también positivos como la formación, más medidas en la conciliación y por aquello de lo que nos toca también más política de comunicación en los hombres y mujeres de recursos humanos. Jorge, ¿qué destacas de este informe sobre productividad que te llama la atención? Bueno, hombre, en primer lugar decir que una muestra de más de 100 compañías, digamos, de tamaño grande es una muestra lo suficientemente importante como para tener en cuenta que estos resultados tienen cierta fiabilidad, ¿no? Y además, con entrevistas cualitativas, pues entiendo que el trabajo es serio y por lo tanto los datos son dignos a tener en cuenta, ¿no? Bueno, yo no diría que son datos negativos, son datos de la realidad. Es decir, podemos disfrazarla más o menos, pero la realidad es esa, ¿no? Quizás un cuestionamiento que me hago yo, ¿no? Al final ves prejubilaciones, ERES, contratación por obra, externalización. Claramente lo que tenemos es un gran reto en el mercado de trabajo y seguimos flexibilizando lo flexible y seguimos haciendo rígido lo rígido, ¿no? Entonces las organizaciones tienen que buscar la manera de acudir a las necesidades del mercado y de sus objetivos y sus resultados, pues yo creo que con unas armas muy muy limitadas, ¿no? Entonces yo creo que eso nos está penalizando muchísimo y como estamos hablando de productividad, yo creo que de verdad tenemos que hablar en serio de que lo que no podemos es ir a una guerra, por decirlo de alguna manera, nuclear con espadas. Y entonces el mercado laboral español siguen las espadas, mientras que los demás pues están con otro tipo de armas y eso yo creo que es un lastre terrible para el entramado empresarial español, ¿no? Yo es lo que diría, más allá de que me parecen datos, bueno, pues me parece por ejemplo muy interesante el tema de la formación, no sé, a lo mejor me parece un dato muy muy alto, como decía Alfonso. Pero es que es verdad, es que cada vez más las organizaciones trabajan en la paradoja, por un lado, de limitar al máximo los recursos, pero de atraer al talento y de seguir promoviéndolo, ¿no? Y además utilizando la palabra inversión en formación, no gasto en formación, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es fundamental y es una paradoja con la que yo creo que tenemos que vivir todos los que nos dedicamos al mundo de la gestión de las personas, ¿no? Cada vez más. Eso es algo que hace unos años seguramente pues nadie hubiera tolerado, ¿no? Es decir, reducir personal por un sitio y sin embargo estar invirtiendo grandes cantidades y sumas de dinero en la formación y en el desarrollo del talento, ¿no? Hoy día yo creo que esto ya forma parte de nuestra normalidad, ¿no? José Manuel. Sí, yo la reflexión que me hago es que me ha parecido entender, Alfonso, que el estudio está bastante dirigido, sobre todo en términos relacionados con la tecnología, ¿no? A que es cierto que se ha reforzado, pero sobre todo en mejorar o externalizar procesos más relacionados con la administración del área de personal, con productos de nómina, cuando yo creo que es un momento absolutamente necesario dentro de las organizaciones también hacer una fuerte apuesta para ser más eficientes dentro de la organización en tecnología para mejorar la gestión del talento, ¿no? Entonces esto es algo que estamos constatando también, ¿no? Hay un gran dato muy positivo, como también ha mencionado Jorge, ¿no? Es que las compañías siguen invirtiendo en formación, lo cual, pues con la que está cayendo es de agradecer y creo que es muy bueno, ¿no? Y que sin esto, evidentemente, las organizaciones tampoco seríamos capaces de continuar evolucionando y avanzando. Pero sí hago esta reflexión, ¿no? De decir, oye, me parece que las organizaciones les sigue faltando en un momento también complicado hacer una apuesta firme por la tecnología en mejorar la eficiencia y la gestión del talento y de las personas. Bueno, perdón, Sí, cuando comenté el dato de tecnología, era la tecnología en general para la gestión, ¿eh? Luego lo que sí ya como otro punto era el tema de que cuando han utilizado indicadores de comparativas con otras compañías para ver cuán eficiente eres en términos de, pues ahí fundamentalmente se comparan
con el ratio, digamos, o en el colectivo de la gente más de administración. Pero cuando hablan de inversión en tecnología, lo hacen en términos globales, sin separar si es una tecnología para lo que es la administración o es una tecnología para la gestión. Del 90% de las respuestas, como dicen, han mantenido las inversiones e incluso el 71% reconoce que las han ampliado, las han reforzado. Lo cual... Sí, Mariano Ballesteros, como director de Recursos Humanos de Euroscatter, todo esto que has escuchado, ¿con qué te identificas en tu política de recursos humanos? Bueno, me identifico plenamente porque me parece que el estudio es muy serio y la verdad es que no solamente por mi parte en Europcar, sino que todo lo que está relacionado con el sector de recursos humanos realmente es algo que estamos viviendo y la verdad es que el estudio es el resultado de algo que estamos viviendo. Yo resumiría dos aspectos que me parecen fundamentales y que se derivan de ese estudio. Uno de ellos es el tema de la innovación, es decir, el aspecto tecnológico relacionado con la innovación. En la innovación me gustaría destacar tres aspectos. Es decir, desde recursos humanos tenemos que trabajar en la medida de lo posible y en lo que intentamos hacerlo es el derecho a equivocarse. Es decir, innovar significa dar la posibilidad a las personas que están trabajando en la organización a equivocarse. Por otra parte, una cosa muy importante en la que estamos trabajando es una plataforma online para coger mejores prácticas dentro de la organización, lo que nos ayuda a aprender de qué es lo que están haciendo otros, ¿no? En esto tenemos una red interna para hacerlo. Y luego otra parte muy importante, yo creo, es intentar trabajar cada vez más en lo que son proyectos transversales. Es decir, la organización matricial, que es muy habitual en España, nos debe ayudar a trabajar en otro tipo de formas en la que trabajamos con otros departamentos con diferentes responsabilidades y yo creo que eso es un paso adelante. Y hablando de lo relacionado con la innovación, aquí yo creo, en el aspecto de la productividad, yo creo que hay un cambio cultural muy importante por hacer y creo que los que estamos en este mundo necesitamos apoyarlo al máximo. Y además apoyados de la tecnología y toco a José Manuel en ese sentido porque yo creo que hay una gran ayuda que se puede prestar. Nosotros, y de acuerdo con los estudios que hemos visto y hablando de productividad, somos el país que más horas trabaja. España es el país que más horas trabaja de los países de la OCDE, asimismo uno de los países que tiene una menor productividad. Y yo creo que somos tan listos como los que más. Es decir, que no debe ser el problema de capacidad. De manera que hay un planteamiento que tenemos pendiente y es que en las organizaciones estamos trabajando fundamentalmente por el presentismo. Es decir, el trabajar un número de horas determinado es lo que desde los comités de dirección se está estableciendo como la referencia positiva. Yo creo que la tecnología nos está ayudando y nos debe ayudar cada vez más a que se trabaje por proyectos, se trabaje en sentido de productividad, porque eso es lo que nos va a ayudar por una parte, a trabajar de una manera mucho mejor. Y además, todas las políticas desde el punto de vista de conciliación, desde el punto de vista de trabajar no por el número de horas, sino porque es lo adecuado. No es necesario el estar físicamente en la oficina, siempre que tengamos medios tecnológicos que nos permitan y que nos ayuden a mejorar la forma de medir esa productividad. Muy bien, bueno, pues nos queda prácticamente nada, un minuto y medio para irnos a las noticias de las 7. Lo que sí se ha visto, Alfonso, es evolución, porque estas encuestas, si se acuerda de otros años, pues han ido evolucionando. Pero, por ejemplo, la formación, la conciliación no estaba tan bien posicionada como está este año. Ha avanzado en esa línea. La comunicación tampoco. Es decir, se van dando titulares de lo que los recursos humanos están demandando, ¿no? No, sin duda. Por ejemplo, hemos comentado la importancia que tiene la tecnología, hemos comentado que la externalización de actividades pues está en evolución ascendente. El tema de la conciliación claramente no estaría en la crisis del 93 porque no existía el concepto. Posiblemente deberíamos de avanzar más hacia integrarlo todo eso en un pilar que se llame diversidad, que no solamente es un tema de horario, sino bueno. Pero bueno, en cualquier caso, pues efectivamente el estudio en este caso no es demasiado comparable con cosas anteriores y está muy limitado, muy centrado en las cosas que se han hecho desde la crisis y en concreto en los 2 últimos años, que es donde desde el punto de vista de personas ha habido pues más impacto.
Pues desde ese punto de vista seguimos charlando después del informativo de las 7, en este informe que nos está presentando Alfonso Jiménez de People Matter, productividad, eficacia, los recursos humanos, en una semana en la que la tecnología, HR Access, CESAN, Interban, los recursos humanos, la tecnología son protagonistas esta semana en la capital de España, donde hay muchas noticias sobre recursos humanos y tecnología. Vamos a ver qué ha pasado en España y en el mundo y volvemos enseguida en Líderes, aquí en el Foro de los Recursos Humanos a las 7:05, 6:05 en las Islas Canarias. En Gestiona Radio, Líderes, con Francisco García Cabello. Gestiona Radio. Informativos. Buenas tardes. España acude mañana a los mercados. El Tesoro Público espera captar hasta 9.250 millones esta semana en las subastas de letras y obligaciones que celebrará mañana martes, pero también el próximo jueves. Lo hace, por cierto, a la vez que el Banco Central Europeo anuncia que ha comprado menos deuda pública. Carlos de la Fuente, buenas tardes. Buenas tardes. El Tesoro Público español comienza mañana la ronda de subastas en la que espera colocar hasta 9.000 millones de euros en letras a 12 y 18 meses. El martes, las letras a 12 meses esperan una reducción del rendimiento al 3,30%. Y en cuanto a las letras a 18 meses, el rendimiento podría bajar al 3,45 desde el 3,81% anterior. El jueves, segundo día, subastará bonos con vencimiento a 2017, en el que se espera una rentabilidad media en las cercanías del 4,65%. La de esta semana será la primera después de que Fitch y Standard & Poor's rebajaran la calificación crediticia de España hasta AA mayúscula negativa. También será la primera desde que se acordara la ampliación del fondo de rescate. Esta vez el Banco Central Europeo se verá más reticente a adquirir bonos españoles, puesto que la pasada semana advertía que solo intervendrá en el mercado comprando deuda de periféricos en caso estrictamente necesario. De hecho, la semana anterior redujo sus compras de deuda soberana a un 85% respecto a la anterior. Por último, recordar que en la última subasta, en agosto, se colocaron 3.300 millones de euros con interés al 4,90% y del 5,05%, más alto que en subastas precedentes. Y abrimos página financiera porque la Comisión Europea ha autorizado temporalmente la nacionalización de Dexia por parte de Bélgica. Nos lo cuenta María Villardón. Una medida necesaria para preservar la estabilidad financiera. Ese es el argumento que utiliza la Comisión Europea para autorizar la nacionalización de la parte belga de Dexia. Advierte, en cambio, que por ahora no está en posición de dictaminar si la compra de la entidad por el Estado belga cumple con las normas europeas. De momento, desde Bruselas se ha abierto una investigación para determinar si el dinero belga, hasta 4.000 millones de euros, supone una ayuda estatal y si en ese caso es aceptable bajo el marco legal de la Unión. Gracias, María. Y antes de girar la vista a los mercados, sepan que Banco Mare Nostrum prevé emitir un total de 250 millones de euros en bonos necesariamente convertibles en acciones, con lo que cubrirá las exigencias de capital establecidas por el Banco de España. Y giramos ahora sí la vista hacia el avance de los mercados. Comenzamos, Carlos, por ese avance en Wall Street. Hasta ahora continúan sin rumbo los mercados financieros al otro lado del Atlántico, donde las caídas ya superan el punto porcentual. En concreto, el Dow Jones se deja un 1,71% hasta los 11.444 puntos, el S&P 500 abajo un 1,59% hasta los 1.205 puntos y el Nasdaq 100 se deja en estos momentos un 1,60% hasta los 2.334 puntos. Era el avance de Wall Street. Les contamos también la crónica del cierre de nuestra renta variable. El IBEX 35 ha perdido un 1,24% y pierde, atención, la referencia de los 9.000 puntos. Carmen Estirado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Jornada hoy de ventas. El IBEX ha cedido un 1,24% hasta los 8.864 puntos. Nuestro selectivo perdía los 9.000 puntos conquistados esta mañana después de esas palabras que provenían de
Alemania y que recordaban que la próxima cumbre europea no será la solución definitiva. El otro jarro de agua fría para los inversores ha sido el mal dato macroeconómico estadounidense. La actividad manufacturera ha sido peor de lo esperado. De vuelta a nuestras fronteras, hoy destacamos a IAG por su intento de hacerse con BMI. José Lizán es analista de Norcap. Tratan de buscar estas low cost para reducir el coste salarial y hacer ser más competitivos y mejor su estructura de eficiencia, ¿no? Por otro lado, es un sector claramente atomizado, un sector en el que hay un número demasiado elevado de players, y creemos que la consolidación, como fue ya en su día IAG con British, pues tiene que seguir en aumento y seguir reduciendo el número de players que hay operando a nivel mundial, porque las sinergias son elevadas y la tarta pues se debería repartir entre menos competidores. En esta sesión los valores que más han lastrado al selectivo han sido Mediaset, que ha perdido un 4,39%, y ArcelorMittal, también con pérdidas del 3,70%. En el otro lado de la tabla, SACIR Vallehermoso repuntaba un 2,12% y le seguía en segundo lugar Mapfre con subidas del 1,43%. Lejos del terreno económico, en primer plano, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha opinado que tras las elecciones generales del próximo 20 de noviembre habrá en España un proyecto basado, dice, en la concordia entre españoles y la cohesión de la nación. Y de que se gobernará sobre el amparo y sobre el criterio de esos con espíritu de concordia que fundamentó un éxito histórico de España, gobernando para todos en un proyecto integrador, previsible y reformista. Y sepan que una niña de 14 años de origen marroquí lleva una semana desaparecida en Parla después de que se fuera de casa para pedir una cita al médico. La niña llevaba una camiseta de tirantes marrón y un pantalón vaquero. Hasta aquí la información, les dejamos en compañía de Líderes con Francisco García Cabello. Siguen informados en diariofinanciero.com. Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. Tarde de Líderes con Francisco García Cabello en Gestiona Radio. Y después del informativo de las 7 continuamos hasta las 9 con todos ustedes en Líderes. Algo de publicidad, volvemos. En Gestiona Radio, el diccionario económico. La Reserva Federal de Estados Unidos, más conocida como la Fed, es el Banco Central de Estados Unidos. En ella recae la responsabilidad de dirigir de forma independiente al gobierno toda la política monetaria del país. Y entre ellas están la creación de moneda, los préstamos al tesoro o la fijación de los tipos de interés. Fue creada en 1913 por la Ley de la Reserva Federal, a la que todos los bancos del país debían sumarse y cuyas decisiones no tienen que esperar a la aprobación del Senado ni de la Cámara de Representantes al ser un organismo autónomo. Los bancos miembros son los que conforman los bancos de reserva regionales. De este modo, cada reserva federal está sujeta a supervisión de una junta de gobernadores que es designada por el presidente de la Fed y que se compone de 7 miembros que son confirmados por el Senado para un mandato de 14 años. Gestiona Radio, el diccionario económico. Si eres profesional del sector inmobiliario y buscas abrirte nuevas expectativas laborales o quieres trabajar en el mercado internacional, te ofrecemos un curso a tu medida. El título de Project Management de la Universidad Camilo José Cela, que además de enseñarte a ejercer una profesión en el entorno internacional, te permite conseguir 30 créditos. No dejes pasar esta oportunidad e infórmate en el teléfono 91 369 47 80 o en la página web ipmi.es. Somos 2 ingenieros al frente de un estudio. Y al conseguir un gran proyecto, hablamos con Randstad. Incorporamos al equipo 2 jefes de proyecto con gran experiencia. Demostramos que 2 más 2 ya no son 4, sino 5. 5 años de contrato. Con Randstad, las personas son el verdadero valor que hace crecer una empresa. Por eso seleccionamos y formamos a los mejores profesionales para ti. Infórmate en randstad.es o en el 902 14 0000. De las 7 continuamos hasta Radio, las 9 con todos ustedes. Con Francisco García Cabello. Bueno, ahora sí, las 7 y 7 minutos, las 6 y 7 minutos en las Islas Canarias. Continuamos el foro de recursos humanos en Líderes hasta las 9 con todos ustedes. Hoy hablamos en nuestro tertulia Líderes con Mapfre
Nos acompañarán también un equipo de personas de Mapfre, y especialmente a las 8 menos cuarto vamos a acordarnos también de Steve Jobs para hablar de su liderazgo. Aquí con todos ustedes en charla de recursos humanos con Jorge Cajigas, presidente de Funtipe, José Manuel Villaseñor, director general de SESAN, Alfonso Jiménez, socio fundador de People Matter, y Mariano Ballesteros, director de recursos humanos de Europcar, que yo le he preguntado antes por el voluntariado y le sigo preguntando por el voluntariado. Pues sí, muchas gracias, Fran, porque quería tener la oportunidad de comentar que en Europcar promovemos el voluntariado entre empleados, y es una manera de sensibilizar y mover a las personas de nuestro entorno, ya que normalmente también abrimos actividades para que participen empleados de la empresa. Concretamente, este último fin de semana hemos participado en el que se denomina el Día Solidario de las Empresas, que es una jornada organizada por la ONG Cooperación Internacional y la Fundación Antena 3. En este caso, ha consistido en voluntarios de Europcar visitan un colectivo de mujeres con discapacidad física y psíquica del Cotolengo del Padre Alegre. Esta fundación nace en Madrid en 1948 con el objetivo de ayudar a personas enfermas que por su condición económica no pueden ser atendidas en otro centro, y los voluntarios de Europcar acompañaron a las personas que viven en el centro durante toda la mañana, intentando que pasaran un rato agradable y que, pasara un día sonriendo lo máximo posible. Otras actividades que hemos hecho de voluntariado, por ejemplo, a raíz de la colaboración de Europcar con la Copa del Mundo del Ciclismo Paralímpico. Ya sabéis que últimamente Europcar está muy relacionada con el equipo ciclista Europcar. Pues una serie de empleados también participó de una manera voluntaria ayudando en todo lo que fue la organización de una etapa de la Copa del Mundo de Ciclismo Paralímpico que se organizó en las afueras de Madrid. También hemos organizado hace poco una jornada solidaria por Haití, en la que los voluntarios de Europcar consiguieron una recaudación de 22.700 euros y se los donó directamente a UNICEF por este concepto. Y también hemos hecho actividades como la de recogida de basura en los alrededores de la carretera de Torredones, de Hoyo de Manzanares, por los cuales el Ayuntamiento de Torredones también nos dio un reconocimiento. Fundamentalmente de lo que se trata es que la responsabilidad social corporativa no debe únicamente ser una cuestión de la dirección de la organización, debe ser con la involucración de las personas que trabajan, porque esa sensibilización es lo que hace que se sienta como algo propio. Entonces, quería hacer este comentario en este sentido. No, y además que ha salido en muchos sitios esa noticia del voluntariado y de Europcar, y nos parece muy interesante también esas iniciativas y que esté involucrado el área de recursos humanos. José Manuel, cuando lanzáis este producto que vais a lanzar el miércoles, pensáis en las pymes, poco reforzadas hasta ahora, o nadie se ha acordado de las pymes en tecnología, o es que es el momento? A ver, yo creo que es un gran momento, porque también es cierto que la tecnología ha cambiado, ¿no? Que hace unos años no existía prácticamente ninguna otra forma de contratar tecnología salvo la compra de licencia, hacer un proyecto de unas dimensiones que evidentemente para una pyme pues no era sencillo. Entonces el cambio del software as a services, lo cual permite en nuestro caso, ¿no?, que SESAN se encarga absolutamente de todo, se encarga de la infraestructura hardware, del software, de las copias de seguridad, de la disponibilidad del servicio, o sea, de la monitorización para ver la disponibilidad que tiene el cliente, la facilidad que tiene de que sea un pago por uso, es decir, el cliente solo está pagando lo que realmente utiliza, lo cual esto significa que es un gran valor añadido para los clientes, no solo por la situación que existe, que es difícil, como todos sabemos, sino porque evidentemente el tener un precio competitivo hoy en día, ¿no?, para una organización, para una pyme, que en concreto, en el caso de SESAN On Demand, es 2 euros por empleado mes, yo creo que son circunstancias que evidentemente van a ayudar muchísimo a las organizaciones a hacer una gran gestión de personas. Y también es cierto que lo primero que tienen que hacer una organización, cualquier pyme, primero es tener sus procesos transaccionales solucionados, ¿no? Todos los productos más de tipo nómina, de tipo facturación, contabilidad, pero sin duda traspasar la experiencia que tienen las grandes compañías en hacer una buena gestión de personas, pues las pymes necesitan de esto también, ¿no? De otra manera, tiene que ser más sencillo, más flexible, más usable, más simple. No puedes tener la misma tipología de proceso, ¿no?
pero en el fondo están gestionando personas también. Por cierto, que en el informe que nos ha presentado Alfonso Jiménez hay un punto que yo quiero insistir un poco más. Algo ha comentado Jorge Cajigas, presidente de Fundipe, que es la formación. Esto lo lanzo a la tertulia, a nadie en especial, podemos hablarlo todos si os parece. Pero ¿qué tipo de formación, Alfonso? Y sobre todo, pensando, y quizás reiterarlo para nuestros oyentes, ¿de qué sectores estamos hablando especialmente? ¿Es una tipología de formación más cercana al empleado, más realista, más productiva? Digo, en ese entorno de crisis en el que se ha realizado la encuesta. Yo creo que en el mundo de la formación, el ámbito donde más se está invirtiendo en este momento es en formación orientada a la venta. Porque lo más complicado en los momentos de crisis es mantener tu línea por arriba. Si la línea por arriba no funciona, lo demás ya tiene mala pinta, ¿no? Entonces, además, independientemente de la crisis, el mundo de la venta está cambiando muchísimo. Hay una parte de la venta que se está comoditizando por la tecnología. Es decir, se está llevando a online, se está llevando a call centers, se está llevando a una venta muy transaccional. O sea, se está haciendo transaccional la venta, ¿no? Y la venta humana, que es la que tienen que hacer las personas, o todas las personas de la organización, con algún programa que conocéis, ¿no? O bien los equipos comerciales, pues tienen que aportar muchísimo valor añadido. Entonces, ahora muchas compañías de muchos sectores, especialmente en el ámbito de los servicios, tienen que transformar redes comerciales, llamémosle tradicionales, en redes o en equipos de aportación de valor añadido, donde no estás tratando de colocar tu producto, tu nueva aplicación, tu nuevo tal, sino que lo que estás intentando es establecer una relación de confianza con tu cliente. Para establecer relación de confianza no solamente es un tema de jijijaja, sino que es un tema de aportación de valor. El que no aporte valor a un coste razonable es que no se sale, ¿no? Entonces, es complicado hacer esa transformación de las redes comerciales tradicionales hacia esa nueva manera de vender, ¿no? Y ahí se están aplicando recursos económicos para ayudar en esa transformación. Jorge. Sí, bueno, yo creo que de todas maneras es bueno hacer una reflexión, ¿no? Es decir, ¿por qué las compañías, el 90%, aportan nueva tecnología en sus organizaciones? ¿Por qué el 71% incluso aumentan sus presupuestos, ¿no? Y sus inversiones? Bueno, pues yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar, ¿no? Y no podemos olvidar que España es un país que es pues muy nuevo todavía en el mundo de la empresa y del desarrollo de las empresas y del entorno multinacional, y que las grandes corporaciones, veíamos que el sector energético parece que es diferente a los demás. No olvidemos que es un sector, como decía Alfonso, muy regulado, ¿no? Que prácticamente estamos cambiando ahora de compañías que consideran a un abonado a transferirlo a ser un cliente, ¿no? Bueno, yo creo que estos son conceptos que no podemos olvidar. Y por lo tanto yo creo que también le ha llegado el tiempo a las pequeñas y a las medianas empresas pues para gestionar sus procesos de recursos humanos, que no son solamente la nómina y la administración de personal, que también, y que por eso hay más datos, como dice la encuesta, ¿no? de porcentajes y donde se puede medir la productividad, porque son estándares ya. Y estamos ahora en un paso siguiente que yo creo que es fundamental y muy importante, que es, bueno, pues cómo hago los procesos de gestión del talento, cómo hago los procesos de planificación estratégica de la plantilla, que es un tema que sale, por ejemplo, en todas las grandes encuestas mundiales. Siempre España sale que necesita más planificación estratégica porque estamos reestructurando demasiado. Estamos en un momento que evidentemente los recursos son limitados y por lo tanto yo creo que podemos aprovechar una oportunidad de oro, que es decir, oye, hay que eficienciar, si existe esa palabra, ¿no? Pues mejor nuestros recursos, y una forma es utilizar los talentos para aquello que aporta más valor, y vamos a ver qué procesos de los que ya tenemos implantados se pueden tecnificar, ¿no? Y al final es lo que dice Alfonso, ¿no? La venta también está cambiando, ¿no? Y la formación ya no es una formación típica de tantas horas por empleado y año y tantos costes, sino de, bueno, dónde está la aportación de valor, es decir, cuáles son las habilidades, los skills que necesitamos. Eso no hubiera sido posible antes porque no teníamos modelos de competencias desarrollados, porque no sabíamos cuáles eran las habilidades que queríamos desarrollar.
y entonces se producían unas inversiones en gasto, unas inversiones en formación, que muchas de ellas eran gasto básicamente, ¿no? Porque dábamos formación a quien no la quería, a quien no la necesitaba, y a lo mejor dábamos mucha formación a quien no la podía asimilar, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido un gran cambio, y yo creo que más allá de los datos, yo creo que se ha producido una transformación en la gestión de las personas muy importante en este país. Gracias, Jorge, en el caso de Eurocar, Mariano, ¿cómo es la formación que lleváis a cabo y con qué objetivos? En primer lugar, la formación lo que tiene que responder es a las necesidades estratégicas del negocio. Evidentemente, esto a lo que nos obliga es estar constantemente con las orejas abiertas para conocer qué es lo que quiere el cliente, por dónde se mueve el cliente. El hecho de que Eurocar en este momento sea líder del sector, tanto en España como en Europa, en España con un 16% de cuota de mercado, lo que nos hace plantearnos es que hay un movimiento enorme de cómo es el cliente, no solamente actualmente, sino de cara al futuro. Nos encontramos con que hay un porcentaje muy grande de nuestros clientes actuales y de cara al futuro que están trabajando y que conocen y se acercan a nuestro mundo a través de Internet, por ejemplo. Es decir, la formación clásica de toda la vida ya no nos vale. Lo que tenemos que ver es cómo vamos a llegar a ese cliente. Y en el sentido de lo que decía tanto Alfonso como Jorge, hay una cosa muy importante y yo creo que es un cambio radical. Necesitamos, primero, saber lo que quiere el cliente y, segundo, no vale ya más el café para todos desde el punto de vista de la formación. Tenemos que saber qué es lo que necesita nuestra gente para que en cada caso poder dar la formación adecuada a sus necesidades. El café para todos realmente es una pérdida de dinero y de esfuerzo. Estábamos hablando antes en que en un momento como en el que nos encontramos, en que lo importante es poder maximizar nuestros recursos, lo que necesitamos es conocer exactamente qué es lo que necesita nuestra organización y que eso nos lo va a marcar el cliente, y de esta manera centrarnos en ese punto. Y obviamente mucha formación también basada, por supuesto, en aspectos de talento, que bueno, ya se ha comentado, pero en aspectos de calidad en el servicio, de productividad, de aspectos relacionados con responsabilidad social corporativa, porque la responsabilidad social corporativa no debe ser solamente un aspecto que está bien tener, sino que debe implicarse absolutamente con la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando mucho en este tipo de formación. Resumo, muy importante saber qué quiere el cliente. Muy importante adecuar la formación de nuestros equipos a lo que el cliente va a demandar, y en función de esto adecuar de una manera a la carta esa formación a nuestros equipos. Muy bien, habéis tocado antes el tema de la innovación. Quiero recordar a nuestros oyentes que mañana a esta misma hora, de 6:30 a 7:30, con nosotros el presidente de la Fundación Bankinter, Juan Arena, estará también Juan Cotec, director general de la Fundación, Juan Mulet, director general de la Fundación Cotec, y con nosotros el presidente de CEPIME, para hablar de innovación y de pymes. Ya que han salido aquí todas estas cuestiones, estarán con nosotros en directo. Y si me permiten sacar un tema, que yo no suelo sacar los temas que más me gustan, sino los más interesantes, pero hay uno que especialmente seguimos desde hace años, y es la comunicación, ¿no? La importancia de la comunicación en los recursos humanos. Estos últimos días estudiábamos y analizamos un artículo que mañana tendrán la oportunidad todos los asiduos al Top 10 Business Expert, lo vengo a titular Las formas del contar, y cómo han cambiado, Alfonso, las formas del contar en recursos humanos desde hace 10 años. Digo, no internamente, sino contar externamente, lanzar el mensaje hacia afuera en definitiva, la marca de la compañía, de ese mensaje. Ahí los directivos de recursos humanos, no sé si lo han sabido hacer mejor, no sé si han intensificado su formación o se han dado cuenta de la importancia que es este aspecto. Para mí es el área posiblemente que más mejora puede tener la profesión en España. Yo creo que queda mucho por recorrer, igual que creo que se está avanzando en eficiencia, incluso en talento. Yo creo que lo que más el mayor gap que yo vería ahora a la profesión en su conjunto es la capacidad para comunicar hacia adentro y hacia afuera
pues de la estrategia de capital humano de una compañía, tu compañía como empleador, poner en valor cualquier cosa. Yo recuerdo hace ya muchos años cuando trabajaba en multinacionales de la consultoría, que me llamaba muchísimo la atención una cosa, ¿no? Y es que en las reuniones internacionales nos juntábamos todos los consultores y hablábamos de un tipo de proyecto, me da igual cuál, cojamos plan de pensiones, un plan de pensiones. Entonces, en España, pues si el presupuesto era X, imaginaos un proyecto de, yo qué sé, 40.000 euros, da igual, para ponerlo en contexto. El porcentaje de esos 40.000 o X, que se dedicaba a comunicación, pues era el 5%, era simbólico, era casi una anécdota dentro de una propuesta, ¿no? Y por contra, en el mundo anglosajón, no eran 40, imaginaros que eran 80, normalmente era más, porque la valoración de la consultoría es muy superior en el mundo anglosajón que en España. Hora hombre, proyecto, lo que quieras, haciendo lo mismo en un cliente bastante similar, ¿no? Bueno, pues, pero independientemente de eso, imaginaros que fueran 80.000, la mitad, el 50%, se dedicaba a comunicación. Es decir, en el mundo anglosajón se dedica mucho tiempo a vender lo que se hace, mucho más o tanto como a diseñar lo que se va a hacer. Es decir, se pone mucho énfasis en cómo se... ¿Por qué? Porque al final el retorno en términos de valor depende de cómo la gente lo recibe, no de cómo de bueno sea técnicamente. Entonces, ese es un elemento que yo creo que se ha evolucionado, pero estamos todavía lejos de que nuestros equipos de capital humano tengan la capacidad y la visión comunicacional de cualquier cosa. Jorge, me voy a hablar José Manuel Villaseñor. Sí, bueno, yo diría que no es un mal exclusivamente de las personas que se dedican a la gestión de recursos humanos. Yo creo que es un mal endémico de este país. Es decir, y yo diría que, avanzando, diría que es un mal provocado ya desde la educación de primaria, ¿no? Es decir, todos nuestros sistemas educativos tienen una clara carencia de actividades para mejorar las capacidades comunicativas. Eso al final pues sucede que cuando vas a ser un directivo o un ejecutivo, pues claro, si es una capacidad que no tienes, le dedicas pocos recursos y poco tiempo. Es decir, todos tenemos la tendencia a dedicarnos a aquello que mejor nos sabemos y actuamos, ¿no? Con lo cual, es verdad que le dedicamos pocos recursos, es verdad que tenemos un problema de comunicación terrible, y Alfonso lo sabe como yo. Es decir, a mí me daban envidia mis colegas norteamericanos cuando veías personas de 15 años más jóvenes que tú que tenían unos empujes, no hay más que ir a cualquier conferencia. Mañana lo veremos otra vez en el Manager Business Forum. ¿Cuántas preguntas se van a hacer? Hace 2 semanas estaba en Estambul en un salón con 2.000 personas y no faltaban preguntas. Y por contra, curiosamente, somos los que más utilizamos los tweets y Internet y nos compartimos comunicación. Es decir, yo creo que tenemos que invertir más tiempo en la capacitación, en nuestras capacidades de comunicación, ¿no? Y claro, en el área de recursos humanos mucho más, porque además gestionamos muchos intangibles. Y los intangibles son más difíciles de vender si no comunicas bien. De todas formas, quiero ser, y en ese escrito lo hago mañana, tremendamente positivo, porque desde hace 10 años que por esta mesa han ido pasando en el Foro de los Recursos Humanos directivos de recursos humanos, he visto una gran evolución en los directivos de recursos humanos. No sé la percepción de uno de los que nos acompaña, del director de recursos humanos de Eurocar, Mariano Ballesteros, si está o coincide que los directivos de recursos humanos saben comunicar mejor que hace 10 años, que es cuando lo llevo siguiendo. Sin lugar a dudas. Es que además los directivos de recursos humanos se han dado cuenta de que la comunicación es la clave, es uno de los aspectos fundamentales dentro del ámbito de recursos humanos. No voy a hacer mayor hincapié en lo que ha comentado Jorge respecto a la educación, porque yo creo que es una de las claves fundamentales. Es decir, no es que los españoles sean los más tímidos, es que educacionalmente desde el colegio no estamos acostumbrados a debates, a presentaciones en público, todo ese tipo de cosas. Tiene que haber un cambio cultural y sobre todo en el sistema educativo. Yo en el caso de Eurocar además quería hacer un comentario que creo que es muy positivo. Hay una dirección de comunicación a nivel internacional y esa comunicación es interna y externa a la vez, de manera que en las reuniones que tenemos con la directora de comunicación de la compañía estamos la Dirección de Recursos Humanos
responsable en España de la comunicación interna y la dirección comercial responsable de la comunicación externa. De manera que los mensajes tienen que estar consolidados, tienen que complementarse perfectamente. Yo creo que eso es un aspecto muy importante. Una de las palabras que más utilizamos en los últimos meses en Europcar es la palabra cascada. La palabra cascada, que fundamentalmente de lo que se trata es los mensajes tienen que fluir, los mensajes no se pueden quedar en un nivel determinado, tenemos que hacer todo lo posible porque lleguen hasta el fondo. Y la verdad es que el hecho de, por ejemplo, que hayamos tenido un porcentaje tan importante de participación en nuestra última encuesta de clima, que ha llegado a un 90% de todo el personal, es muy importante. Influye. Porque ha sido gracias a esto, ¿no? Sin duda alguna. José Manuel Villaseñor, 35 segundos, nos queda muy poco. Sí, no, un tema que me ha parecido curioso en la reflexión que ha hecho Alfonso y que quería dejar un poco encima de la mesa es, o sea, resulta que los países anglosajones, tipo más Alemania, Inglaterra y Francia, bueno, pues son capaces de valorar las cosas de una forma diferente. Esto también, o sea, muchas veces queremos ser un país más eficiente, más eficaz, pero no le damos suficiente valor a una consultoría, a temas que realmente tienen un valor. O sea, es decir, que como país tenemos también un poco la cultura, ¿no?, y la educación de trabajar mucho el precio y poco el contenido y el valor de lo que nos aportan, ¿no? O sea, me parece que también deberíamos de pensar en esto, ¿no? Muy bien, pues me viene muy bien, porque luego se me olvida Noticias Accenture de la tarde, hablando del coaching, ¿no? Si bien es cierto que el coaching es una práctica ampliamente utilizada en el mundo del deporte, por ejemplo, que se viene aplicando desde hace varias décadas en el mundo empresarial anglosajón, en España, a pesar de que cada vez son más las empresas que deciden apostar por el coaching como técnica novedosa de desarrollo empresarial, existe también un cierto escepticismo respecto a su eficacia. Si entendemos el coaching como el proceso donde un orientador, por ejemplo en el mundo de la comunicación que hablábamos, y uno o varios individuos se comprometen a colaborar para alcanzar unos objetivos, desarrollando para ello un plan de acción que permita al individuo una vía de crecimiento personal y profesional, no podemos olvidar, nos recuerdan desde Accenture, el importante papel activo que juegan ambos en el proceso. Ambos también deben comprometerse, implicarse y estar abiertos al cambio en la forma de pensar y hacer. Para que sea efectivo es necesario que el COAT, bien sea interno o externo de la organización, posea experiencia, sea flexible y que tanto él como el proceso de desarrollo que lleve a cabo se adapten totalmente a la realidad y a las necesidades de la empresa y de los individuos. Bueno, enseguida nos espera Leopoldo Barreda, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, y agradezco especialmente a los hombres y mujeres del Foro de Recursos Humanos de hoy, especialmente a Alfonso Jiménez, que nos ha presentado este informe, nos ha adelantado este informe de productividad muy interesante. Enhorabuena, Alfonso, y yo creo que bueno, se avanza bastante con estas conclusiones que serán aprovechadas por muchos directivos de recursos humanos, ¿no? Muchas gracias a ti por invitarme para compartirlo. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Jorge Cajigas, presidente de Fundipe. Nos vemos luego. Gracias. Gracias a vosotros. José Manuel Villaseñor, buena presentación el miércoles. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Y como siempre, saludos a todos los hombres y mujeres de Europcar, en nombre de su director de recursos humanos, Mariano Ballesteros, que nos ha acompañado en esta jornada del Foro de Recursos Humanos. Gracias, Mariano. Muy buenas tardes. Gracias, Fran. Un placer.